Un saludo amigos desde Barcelona, España. Son las 20:15, hora española. Querría hoy compartir con vosotros la lectura del libro de las Confesiones de San Agustín. Saben ustedes que entre su gran obra, las Confesiones destaca sobre todo por su valor experiencial. Él escribió obras de teología, él escribió obras de patrología, él hizo comentarios del Evangelio. Sin embargo, las Confesiones nos habla precisamente de su conversión, de su encuentro con Cristo, de cómo dejó su antigua vida de pecado, se encontró con Cristo Jesús y lo siguió. Como os digo, San Agustín empezó su vida pública como estudiante en Cartago. Él inmediatamente cayó en la tentación de la lujuria y tuvo múltiples amantes hasta que acabó amancebándose con una mujer. Él mismo dice en sus confesiones: no amaba y amaba el amar, gozando del cuerpo del amante. Tenía ansia de Dios y no lo sabía, y el pecado le dejaba vacío y hastiado. Aficionado al teatro, le llevó a buscar nuevas sensaciones en aquellas representaciones falsas. Aún en contacto con estudiantes calaveras, aborrecía sus acciones. Leyó El Hortensio, una obra filosófica, y eso le llevó a desear ser sabio, sin conocer que la verdadera sabiduría solo puede estar en Dios. Cayó luego en los engaños de los maniqueos, vacíos de toda verdad, aunque siempre hablaban de ella. Sin embargo, Dios estaba dentro de él, más interior que lo más íntimo. Saben que los maniqueos eran una secta filosófica que dividía el mundo en dos regiones, en dos potencias, el bien y el mal. La ignorancia de Agustín en aquella época sobre las verdades divinas le hizo seguir los absurdos de la doctrina maniquea. No sabía que el mal no es más que la privación del bien y que Dios es espíritu y el hombre es imagen de Dios. El mal no es un ente, no es una entidad, no es una potencia personal. El mal es la privación del bien. La moral, las cosas son buenas, malas, verdaderas o falsas. La moral no es mudable, no cambia. El bien y el mal no están sometidos a la mayoría o a la costumbre. El pecado no es solo ofensa a Dios. El pecador actúa contra su alma, pervirtiendo su naturaleza. Por ello, la humildad es la base de toda vida espiritual y el único medio para acercarnos a Dios, ya que la soberbia nos aleja, nos aparta de Él. La madre de Agustín en aquella época tuvo un sueño consolador sobre su futuro. Pero Agustín, extraviado, continuará todavía 9 años entre los maniqueos a pesar de las lágrimas de su madre. Un venerable sacerdote consoló a Mónica y le dijo: no perecerá el hijo de tantas lágrimas. Él mismo, Agustín, leyendo los libros maniqueos, descubrirá su error. Durante esos 9 años fue engañado y engañador en la secta maniquea. Agustín confesará sus torpezas en alabanza a Dios que tuvo misericordia de él. Él ciertamente deseaba tener buenos discípulos a quienes enseñar. Tomó una concubina, solo una, y comprobó la diferencia que existe entre el amor conyugal y el amor lascivo en el que los hijos nacen contra el deseo de los padres. Un médico le curó su afición a la astrología haciéndole ver la inutilidad de tales estudios. El bautismo
y la posterior muerte de un amigo querido le sumen en una tristeza que le lleva a pensar lo miserable que era entonces. Prisionero del amor a las cosas temporales, sentía tedio, cansancio de vivir y miedo a morir. En busca de alivio, huye a Cartago y allí el tiempo y sus amistades cambian su dolor. Sin embargo, la verdadera amistad está en Dios y por Dios. Nadie le pierde, sino que Él le deja. Él pone su confianza en cualquier cosa que no sea Dios y encuentra siempre dolor. No se debe seguir a la carne, es la carne la que debe seguir nuestra voluntad. La verdadera felicidad, pues, solo está en Dios. El bien que amamos está en Él. Nuestra vida verdadera tomó nuestra muerte y si partió de nuestra vida es para que entremos en nuestro corazón y allí hallemos a Cristo. La falsa opinión que Agustín tenía en aquella época de las cosas espirituales no le dejaba ver la verdad. No sabía que ninguna sustancia constituye el mal. Era lo que pensaban los maniqueos. La mente racional debe ser ilustrada por otra luz más grande que no es humana, una luz nueva que le permita participar de la verdad. Agustín lee y entiende él solo la obra Las 10 categorías de Aristóteles, pero tiene un conocimiento erróneo de Dios. La seguridad del hombre es debilidad. Solo Dios es nuestra seguridad y firmeza. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Está presente aún en aquellos que se alejan de Él. Los estudios filosóficos de San Agustín le llevan a reconocerlos más acertados que las fábulas maniqueas, que prometían mucho y después obligaban a creer las cosas más absurdas. Solo el conocimiento de Dios hace feliz. Fausto, un experto maniqueo de la época, le desilusionará por su ignorancia científica. Entonces Agustín viajó a Roma para enseñar allí, engañando a su madre, escapando de ella tal vez. Durante ese tiempo sentía el peso de sus pecados, pero quería verse libre de su responsabilidad. Le atraen los filósofos académicos, más prudentes porque dudan de todo, hasta de que la verdad pueda ser comprendida. En la ciudad de Milán, en Italia, conoce al obispo Ambrosio, con el que simpatiza rápidamente. Escuchándole en sus homilías, abandona el maniqueísmo y se hace catecúmeno. Empieza a prepararse para el bautismo. Primero atraído no por la doctrina cristiana, sino por las dotes oratorias del obispo. Las escrituras del Antiguo Testamento, interpretadas en su sentido espiritual, no al pie de la letra, le abren entonces un nuevo horizonte. En Milán, Agustín comenzará a ejercer la docencia. Él buscaba a Dios fuera de sí mismo y no le hallaba. Desconfiaba y desesperaba de encontrar la verdad. Su madre, Mónica, al llegar a Milán le dice, al haberse alejado del maniqueísmo, que confiaba verle cristiano católico antes de morir. A Agustín le resultaba difícil acceder a Ambrosio, pero escuchaba su predicación dominical. Empezó a entender que Dios no tiene una imagen corporal, aunque Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. Comienza entonces a comprender el cristianismo. Con respecto al Antiguo Testamento, escucha al obispo Ambrosio decir: la letra mata y el espíritu vivifica. La escritura antigua, interpretada en su sentido espiritual, deja de escandalizarle, si bien todavía ignora la verdad de su contenido. Solo podía ser curado de su ignorancia creyendo, pero tenía miedo a equivocarse. Le atrae la humildad y la modestia con la que se proponía la doctrina católica frente
a la prepotencia de los que despreciaban la fe, frente a la prepotencia de los que prometían la sabiduría y luego te obligaban a creer las cosas más absurdas. Siempre creyó en la existencia de Dios y en su providencia hacia el hombre, pero no conocía su substancia, no conocía el fondo de la cuestión. Como somos incapaces de hallar por nosotros mismos la verdad, necesitamos la autoridad de la Sagrada Escritura, pues a través de ella Dios quiere que le creamos y le busquemos. Por tanto, la verdad, el conocimiento de Dios son accesibles a todo aquel que de verdad quiera encontrarlas en la Sagrada Escritura. Agustín, a pesar de todos sus progresos, deseaba honor, riqueza y un matrimonio provechoso, agradar a los hombres, pero no instruirles. La caída de su amigo Alipio le enseñará a no presumir de sí mismo y confiar en Dios. Deseaba una vida mejor, ciertamente, pero dilataba su decisión. Todavía buscaba gozar de los bienes presentes que le disipaban. En el fondo tenía miedo. Buscaba una vida feliz huyendo de ella. Pensaba que no podía vivir en continencia, en castidad, fiado en sus propias fuerzas, ya que esta virtud es un don de Dios. Prisionero de la carne, no podía discernir el verdadero significado del matrimonio. Mónica entonces proyectaba el matrimonio de Agustín y se deshace un proyecto de vida comunitaria a causa de la conveniencia o no de admitir mujeres.